En el último vídeo construimos un Media Center con una Raspberry Pi, al que dotamos de un cargador doble para dispositivos móviles. Hola, soy Fran, de Baja Tecnología. El consumo de la Raspberry está entre 200 y 800 mAh, aunque incluso después de apagarla sigue consumiendo en torno a 70 mAh. Hoy vamos a construir una solución para que nuestro Media Center sea de bajo consumo mientras no lo estamos utilizando. La solución está basada en un Arduino Pro Mini. Para conmutar la alimentación usaremos un MOSFET de canal N y para despertar a la Raspberry un receptor de infrarrojos. Este es el esquema del circuito. Para alimentar el receptor de infrarrojo emplearemos una de las patillas del Arduino, así podremos decidir más adelante si queremos apagarlo en algún momento. El MOSFET lo activaremos desde la patilla número 13. Hemos colocado una resistencia de 220 ohmios para limitar la sobrecorriente que hay en el inicio de la conmutación. El GPIO 23 de la Raspberry lo usaremos para indicarle al Arduino que queremos aprender un nuevo código de infrarrojos para iniciar el Media Center. De esta forma, podremos controlarlo con el mismo mando de la tele, por ejemplo. El GPIO 24 nos servirá para saber cuándo la Raspberry ha terminado el proceso de arranque o cuándo la hemos apagado desde el propio reproductor Kodi. He colocado dos resistencias de pull-down para estos puertos. Para evitar caída de tensión en el momento de la conmutación, he puesto un condensador de 330 microfaradios entre los terminales de alimentación del circuito. Esta es la placa a medida que he hecho para este proyecto. Toca ponerse a soldar. Venga. Aquí está el circuito terminado, pero un LED como ese encendido continuamente arruinaría el propósito de este proyecto. Medimos la caída de tensión en el LED, que está en torno a 1,9 voltios. La resistencia a la que está conectado es de 1K. Eso nos da un consumo de algo más de 3 mA en el LED. Definitivamente se ha ganado el destierro. Vamos a hacer una prueba de concepto. La primera vez que arrancamos queda a la espera de un código de infrarrojo. Este será el que encienda el Media Center. Una vez que ha aprendido el código pasa a modo sleep, en el que consume algo más de 1 mA. No está mal. Pulsamos el botón que hemos seleccionado para el encendido. Esto hace parpadear el LED para confirmar la orden y arranca la Raspberry. Cuando ha terminado el proceso de arranque, la Raspberry pone a 1 el GPIO 24. A partir de ese momento, el Arduino queda a la espera de que la Raspberry sea apagada desde Kodi. Al terminar el shutdown, el GPIO 24 pasa a estado bajo, lo que le indica al Arduino que puede apagar el MOSFET y pasar a modo sleep. Eso es todo por hoy. Suscríbete, dale a like y comparte. Muchas gracias. Hasta pronto.